Buenas noches. Hola, Buenas profe, noches, buenas profe. noches. Sí, se lo escucha. Bueno, Noches, se escucha bien. Buenas noches, profe. buenas noches chicos a todos. La verdad que son días complicados, supongo que para ustedes. Hoy arrancamos tempranito y bueno, y la verdad que el Inge Madariaga me contaba hoy su actividad intensa de la primera hora con Zoom y supongo que ustedes también o con Zoom o con Meet o con lo que fuera, así que bueno, llega a esta hora, se complica un poquitito. Y este es un temita importante que les pido que le presten un poquitito de atención. Y antes de arrancar, me gustaría ver si han podido repasar un poquitito los conceptos respecto a los factores que determinan la ley de la oferta y la demanda. Básicamente lo que tiene que ver con lo que es el efecto renta y con los bienes sustitutos y complementarios. ¿Han mirado un poquitito eso? Sí, profe. A ver, ¿quién se anima a darme una definición de qué son bienes inferiores y qué son bienes normales? Tengo entendido que los bienes inferiores son aquellos bienes que, que nosotros, digamos, teniendo una determinada renta, consideramos de menor calidad que con respecto a otro bien. ¿Y cómo lo podemos determinar eso? A ver, ¿qué sucede con un bien inferior cuando aumenta la renta? Baja la demanda de ese bien. Baja la demanda de ese bien. ¿Y en un bien normal? Cuando aumenta la renta cuando aumenta la renta en general, Sí, cuando eh, aumenta la renta, aumenta la demanda. aumenta la demanda. Bueno, y a ver, Alicia Marisol, ¿me escuchás? Sí, profesor. ¿Me Buenas podrías noches. decir, buenas noches, ¿me podrías decir qué entendés vos por un bien sustituto? Mm, Le puedo ser sincera, la verdad que estuve con otros trabajos apurada y no tuve tiempo de repasar porque justo a las entregas las tengo en estos tiempos. Bueno, igual nosotros te vamos a repetir el concepto, pero Sí, por favor. es importante que ustedes lo tengan bien claro porque si no se le dificulta entender un poquitito la clase. ¿Quién se anima a decirme con sus propias palabras qué entiende por bien sustituto? Es el bien que se utiliza en reemplazo de otro. Sí, a ver, es un bien que satisface la misma necesidad. Es un bien que por separado satisface la misma necesidad. Y un bien complementario, Vigiani, decime Vigiani, ¿qué entendés vos por lo que sería un bien complementario? El ejemplo, buenas noches, profesor. El ejemplo más claro que puedo dar es, por ejemplo, el de la rueda y la llanta, que básicamente cuando consumís un bien, consumís, las dos sirven para un propósito similar. Sería, así lo entiendo yo. A ver, en realidad que necesitan ser consumidos conjuntamente. Ahí está. Por ejemplo, qué sé yo, una taza de té, una cucharita, una zapatilla de tenis, las pelotas de tenis, zapatilla de básquet y las pelotas de básquet. Y el ejemplo que yo pongo hoy, porque a ustedes creo que es lo que más les queda, es el del Fernet, la Coca. Ustedes consumen esos bienes conjuntamente. Así que con esos conceptos nosotros que son necesarios para la clase de hoy, vamos a ver un concepto que la economía toma de la física y la lleva y la aplica a la economía que está vinculada simplemente con la relación que existe entre dos variables. En este caso, la variable independiente, que es el precio, y la variable dependiente, que son las cantidades. Pero además vamos a ver cómo esa sensibilidad, esa relación que existe entre el precio y las cantidades, tiene particularidades básicamente cuando analizamos lo que son los bienes inferiores, los bienes normales, los bienes complementarios y los bienes sustitutos. Y vamos a hacer un análisis que les permitiría a ustedes, a ver, si fueran productores, maximizar su ganancia. Vamos a hacer una serie de ejemplos sencillos y luego van a ser complementados con la práctica que va a hacer el Inge Madariaga. Así que les pido si pueden ver bien la presentación para arrancar. ¿La ven bien? Sí, profe. Perfecto.
Miren, los objetivos de la clase son estos. Entender el concepto de relación de causalidad entre dos variables económicas y su intensidad, es decir, la intensidad en esa relación. Comprender el concepto de elasticidad precio de la demanda, calcular su valor, los factores que la determinan y su relación con los ingresos. Comprender los conceptos de elasticidad renta y cruzada y calcular su valor, y comprender el concepto de elasticidad de la oferta, los factores que la determinan, calcular su valor y su relación con los ingresos. Es decir, que hay 4 tipos de elasticidades: elasticidad precio de la demanda, elasticidad renta, elasticidad cruzada y elasticidad de la oferta. Son los 4 casos que espero que podamos verlo hoy. Vamos a tratar de verlo de la manera más sencilla posible y luego seguramente, si les quedara alguna duda, con los prácticos lo van a terminar de resolver y vamos a dar algunos ejemplos concretos y algunas discusiones que se dan a veces en el marco de las aplicaciones prácticas de la economía sobre temas que entiendo yo que son de actualidad. Así que arrancamos. Fíjense, acá lo que estamos haciendo es básicamente tratar de explicarle de una manera muy simple, muy sencilla, fíjense cómo podemos entender la relación que existe entre, distintos factores que determinan la demanda y cómo va a ser esa relación de sensibilidad. Entonces, como dijimos, la elasticidad es un término que está tomado de la física y que nosotros en economía la utilizamos para buscar esa intensidad en la relación en cuanto a cómo se modifica una variable cuando otra variable se está modificando. Yo he tratado de graficar acá en esta diapositiva las distintas elasticidades que nosotros vamos a analizar. Por ejemplo, si tomamos esta botellita de coca que está acá, bueno, vamos a analizar cuál sería la relación entre la cantidad demandada de la coca cuando aumenta o disminuye su precio. ¿Cómo sería la relación entre la coca y las cantidades demandadas cuando aumenta la renta o el poder adquisitivo de los consumidores? ¿O cómo serían las cantidades demandadas de la coca cuando aumenta o disminuye el precio de un producto sustituto, en este caso la Pepsi? ¿O cómo aumentaría o disminuiría, cómo sería la intensidad de la caída o el aumento en la cantidad demandada de la coca en función de los aumentos de precio, en este caso de un bien complementario como es el Fernet? Así que ahí tenemos básicamente, gráficamente, cómo va a ser la relación entre distintos productos, sus precios y las cantidades demandadas, y sobre todo el objetivo que vamos a buscar en la elasticidad precio a la demanda es saber en qué punto y a qué precio yo puedo maximizar, si fuera un productor o si fuera un vendedor, mi beneficio. Sigamos. Elasticidad precio de la demanda. Primero la definición. Es un instrumento que nos permite medir cuánto varía la cantidad demandada de un bien. Sensibilidad ante una variación en el precio de dicho producto, permaneciendo todo lo demás constante. Es decir, que la única variación que se va a producir es la del precio. Todas las otras variables que nosotros denominábamos ceteris paribus en la función de la demanda no se modifican, se mantienen constantes y lo único que hay es un aumento del precio. En este caso, digamos, la elasticidad precio de la demanda me va a permitir medir esa sensibilidad. Ante una variación del precio del producto, bueno, cómo va a variar la cantidad demandada de ese producto. Fijémonos como para que nos ubiquemos en el problema y veamos por qué es necesario calcular esa elasticidad. Yo le voy a mostrar 3 curvas, esta es la primera, en realidad son rectas, son curvas que tienen siempre la misma pendiente, y vamos a ver cómo hay distintas respuestas dependiendo de las características de la curva cuando hay disminuciones del precio. Por ejemplo, en este caso, hay una disminución en el precio de 2 a 1, es decir, del 50%, y al disminuir el precio, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada cuando disminuye el precio? Aumenta. Aumenta. Y por lo tanto, si ustedes se fijan, lo que yo veo acá es que al disminuir el precio
de 2 a 1, es decir, un 50%, yo tengo un incremento en la cantidad demandada de 10 a 20, es decir, del 100%, de 10 a 20 unidades. Ahora vemos esta otra curva. En esta otra curva también tengo la misma caída en el precio, de 2 a 1. Pero en este caso, el aumento en la cantidad demandada es de 10 a 15. Es decir, que en los dos casos tengo una baja del precio del 50% de 2 a 1 y un aumento del 50% en la cantidad demandada. Es decir, que la respuesta de esta curva de demanda ante la variación del precio es distinta a la anterior. Y en este caso tenemos otra vez la misma reducción del precio. Si ustedes se fijan, está bajando el precio de 2 a 1, es decir, otra vez en un 50%, pero en este caso la cantidad demandada ha pasado de 10 a 12,5, con lo cual el aumento en la cantidad demandada ha sido del 25%. Entonces, si ustedes se fijan que dependiendo de las características de la curva de demanda, yo tengo distintas respuestas, distinta sensibilidad ante la variación. Las dos primeras victorias de Mauri están para hacer una sticker. No sé, vos pensar. Hola, alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, está claro que hay distintas respuestas ante las distintas variaciones del precio dependiendo de la característica de la curva de demanda. ¿Está claro eso? Sí, profe. Perfecto. Seguimos, fíjense. Acá vamos a hacer muy poquitas consideraciones simplemente para que ustedes sepan de dónde sacamos la fórmula para poder resolver. Entonces, ustedes fíjense, yo podría decir que para establecer esa relación, esa sensibilidad, podría ser el cociente de que del incremento o la variación de la cantidad demandada respecto de la variación o el incremento del precio. Pero ahí simplemente hacemos la primera observación. Son unidades de carácter heterogéneo. ¿Por qué? Porque las cantidades demandadas siempre van a estar vinculadas con el producto que nosotros estemos analizando. Y en cambio, los precios siempre van a estar en unidades monetarias. Es decir, que si yo estoy midiendo la sensibilidad, por ejemplo, respecto a las cantidades demandadas de autos, voy a tener autos relacionando con pesos. O si midiera la cantidad demandadas de, qué sé yo, de impresoras, bueno, estaría midiendo impresoras con precio, es decir, son unidades heterogéneas de manera tal de que eso a nosotros no sería útil y no tendría ningún significado ese tipo de relación. Por lo tanto, la mejor manera de resolver esto es que en vez de analizar incrementos de unidades que son heterogéneas, nosotros analicemos los incrementos porcentuales de esas unidades. Entonces ahí podemos definir que esa sensibilidad que existe entre la variación de los precios y las cantidades demandadas, que sería la elasticidad, precio de la demanda en este caso, la podemos definir conceptualmente como la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio, con lo cual ustedes se fijan que ya hemos eliminado esa heterogeneidad en lo que había antiguamente entre el numerador y el denominador. Hacemos un simple pase de término, acá pasamos de lo conceptual a una formulación algebraica y tenemos que la elasticidad precio es simplemente el incremento porcentual de la cantidad demandada sobre el incremento porcentual de los precios del producto X. Hacemos simplemente un pequeño pasaje de términos y podemos llegar a esta que es la primera definición. Esta primera definición que tenemos acá, yo les pido que se fijen simplemente en esta parte, en esta primera parte de la ecuación, que son las variaciones porcentuales de la cantidad demandada respecto del precio, y esta otra solución que también nos permite calcular la elasticidad, porque vamos a ver un ejemplo muy concreto de cómo se pueden calcular de las distintas formas. Por las variaciones porcentuales o tomando ya no las variaciones porcentuales, sino las variaciones absolutas de la cantidad demandada respecto a la variación absoluta del precio por el precio de X sobre la cantidad demandada. Son dos fórmulas muy simples que a ustedes no les cuesta demasiado memorizar
y ahora vemos si podemos dar un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos una curva de demanda que responde a esa ecuación. Q sub X es igual a 250 menos 2 P sub X. Y lo que nosotros hacemos, simplemente le damos valores. Nos fijamos cuáles serían los valores que me daría para Q sub X para un precio de 100 y cuál sería el valor que me daría para Q sub X un precio de 102. Es simplemente reemplazar en este lugar. Yo reemplazo acá 100 y me va a dar 50, reemplazo 102 y me va a dar 46. Si yo aplico esta fórmula que son las variaciones porcentuales, bueno, tengo que la variación porcentual de las cantidades demandadas baja de 50 a 46, por lo tanto tengo una variación negativa del 8%, sobre la variación porcentual del precio de X, ¿cierto? Que pasa de 100 a 102, es decir, tengo una variación positiva del 2%. Reemplazo y simplemente resuelvo y eso me da que la elasticidad precio para esa función de una curva de demanda es igual a menos 4 negativo. Y ahora, si lo hacemos por otro tipo de variaciones, ¿cierto? Fíjense, utilizando esta fórmula, yo simplemente, ¿qué es lo que tengo? Tengo la variación, digamos, el incremento de Q sub X, que pasa de 50 a 46, entonces es igual a menos 4. Voy a ver cuál es el incremento de P sub X, que pasa de 100 a 102, que son 2 unidades, y P sub X, ¿cierto? En el punto que yo voy a mirar va a ser 100, y el resultado cuando yo reemplazo 100 en esta ecuación es que Q sub X es igual a 50. Reemplazo y veo que obtengo exactamente el mismo resultado. Las dos son formas muy simples y muy sencillas de calcular. Es decir, que en principio yo podría calcular utilizando estas variaciones porcentuales o utilizando variaciones de carácter absoluto. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Alguna duda, chicos? ¿Quieren que miremos un poquitito de nuevo eso? No, profe. Perfecto. Ahora, acá hay una dificultad. Si ustedes se fijan, yo estoy mirando intervalos. Estoy viendo cuando, por ejemplo, P sub X pasa de 100 a 102. Y cuando Q sub X pasa de 50 a 46. Esos son intervalos. Y a mí me interesaría, en todo caso, conocer las variaciones infinitesimales. Me gustaría conocer qué pasa en cada punto de la curva de demanda. Y para eso es muy simple. Lo que vamos a hacer es simplemente ver en qué punto yo quiero establecer la elasticidad de la curva, en esta curva que ya no es lineal, es una curva no lineal, y por lo tanto lo único que tengo que hacer es llevar este término, que son los incrementos de la cantidad demandada, respecto al incremento de los precios de X, llevarlo al límite. Y en el límite lo que yo veo es que simplemente es la derivada parcial de la cantidad demandada respecto al precio. Reemplazamos esos valores en el límite y me queda que la elasticidad precio de la demanda es igual a la derivada parcial de la cantidad demandada respecto a la derivada del precio por P sub X sobre X sub D, que son los valores de precios y de cantidades demandadas en el punto que yo quiero analizar, en este caso de esta figura A. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Entiende? Bueno, yo simplemente le hago una pequeña aclaración. Las variaciones porcentuales, digamos, las fórmulas que hemos visto anteriormente de utilizar variaciones porcentuales o variaciones absolutas, se utiliza cuando los saltos en las cantidades demandadas y en los precios son muy grandes. Ahora, cuando yo quiero ver pequeñas variaciones de precios y su efecto en las cantidades demandadas, utilizamos esta fórmula que es mucho más precisa y me permite medir en cada punto de la curva. Entonces, fíjense, acá está la misma explicación. Está claro que la derivada parcial de la cantidad demandada respecto al precio no es nada más que la pendiente en el punto donde yo quiero calcular la elasticidad.
y el precio, P sub X y X sub D es el precio en ese punto y X sub D la cantidad demandada en el punto. Y a ver, y analizando los resultados posibles, nosotros podemos tener 3 resultados posibles. Que la elasticidad precio sea mayor que 1, por lo tanto la demanda es elástica, que E sub P sea menor que 1, la demanda va a ser inelástica, y que E sub P sea igual a 1 cuando la demanda sea unitaria. Y si ustedes se fijan abajo, yo simplemente puse en qué condiciones se dan esos resultados. ¿Cuándo va a ser la elasticidad precio mayor que 1? Cuando la variación porcentual de la cantidad demandada sea mayor a la variación porcentual del precio. En ese caso, yo voy a tener una elasticidad precio mayor que 1. La elasticidad precio va a ser menor que 1 cuando la elasticidad, el incremento porcentual de la cantidad demandada sea menor que el incremento del precio. Y en ese caso va a ser inelástica. Y cuando las variaciones porcentuales de la cantidad demandada y el precio sean iguales, simplemente estaremos en presencia de una elasticidad unitaria. Hago un pequeño repaso y luego le pregunto si lo han entendido. Es decir, que lo que nosotros estamos midiendo acá son la sensibilidad de la relación entre la variación del precio con las cantidades demandadas. Como yo sé que cuando aumenta el precio las cantidades demandadas caen, lo que yo quiero ver es cómo medir esa sensibilidad. Hemos encontrado una relación, simplemente hemos visto que la mejor forma de analizar eso son las variaciones porcentuales, tanto de la cantidad demandada como el precio. Hemos visto también que se puede llegar a un resultado, digamos, con variaciones de carácter absoluta, pero hemos visto también que eso mide salto, mide intervalo, y que a mí me interesa básicamente medir la elasticidad a todo lo largo de la curva y por lo tanto haciendo el límite de la variación porcentual de la cantidad demandada respecto al precio, cuando el límite tiende a 0, llego a la conclusión que lo puedo reemplazar por la pendiente de la curva en ese punto y que en el punto donde estoy midiendo voy a tomar para ese cociente entre P sub X y la cantidad demandada que me lleva a esta curva, a esta ecuación que tenemos acá. ¿Hay alguna duda, alguna cosa que queramos repasar con tranquilidad? A ver si se entiende esto y después vamos yendo a cuestiones más conceptuales. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguna cosa que quieren que repasemos? No, profe, por ahora no. Perfecto. Entonces, simplemente ustedes fíjense, ¿qué estamos haciendo en definitiva? Calcular qué es lo que sucede cuando yo aumento el precio y las cantidades demandadas bajan, o a ver, obviamente que las cantidades demandadas van a disminuir, pero yo quiero saber hasta cuánto van a disminuir. Y también voy a ver en ese punto cómo voy a poder definir si son elásticas, inelásticas o unitarias. Ustedes fíjense que no lo hemos charlado, pero obviamente como la curva de demanda responde a la ley de la demanda decreciente, todas las pendientes van a ser negativas. Y para la elasticidad precio de la demanda, no para las otras elasticidades, pero sí para la elasticidad precio de la demanda, yo voy a tomar el valor absoluto o le voy a anteponer un signo menos de manera tal de que el resultado sea siempre positivo. ¿Por qué? Porque por la ley de la demanda decreciente es lógico suponer que todas las pendientes de esta curva, por ejemplo, van a ser todas negativas. Y por lo tanto voy a poner ese valor absoluto o el signo menos anteponiendo al resultado de manera tal de que me dé un valor positivo. Esto lo usamos únicamente para la elasticidad precio de la demanda. Las otras elasticidades pueden tener también valores negativos. Fijémonos, acá podemos hacer un cálculo muy simple. Si utilizamos la curva, ¿cierto? Yo voy a calcular la curva en el punto A. A ver, ¿quién se anima? A ver si me lo puede explicar. Está muy simple, está la fórmula y está también el reemplazo de los valores. Si me puede explicar por qué estamos tomando esos valores para calcular la elasticidad en el punto A. Un ejemplo muy sencillo. ¿Alguien se anima a hacerlo?
A ver, chicos, alguno que lo mire un poquitito, es simplemente reemplazar valores y explicar por qué lo hacemos. Profe, Sí, yo puedo. decime. Bien, primero estamos tomando que la derivada en el punto A es -1 porque se ve que la pendiente de la recta es -1. Es una recta a 45 grados, pero que va disminuyendo. Y después de eso, en el punto A se reemplazan los valores del precio y la demanda del producto, 75 y 25 respectivamente, y reemplazando en la fórmula nos da -3. Perfecto. Y ahora vamos a ver, ¿todos han entendido lo que nos explicó muy bien acá el compañero? Sí, profe. Sí, profe, pero ¿no Perfecto. faltaría un signo menos ahí? ¿Cómo? ¿No faltaría un signo menos ahí adelante? A ver, ahora vamos a tomar, por eso le decía la aclaración, que nosotros tenemos que tomar el valor absoluto de -3 o anteponerle el -3 para que 3 sea positivo. Ahora, eso está claro y está muy bien la observación que vos haces, ¿cierto? Fíjense, ¿qué es lo que ponemos acá? Si ustedes quieren, yo se le puse simplemente en el texto para que le quede claro a ustedes, y fíjense. Ahora, ¿qué decimos? Que la pendiente siempre será negativa. Entonces usamos el valor absoluto, le anteponemos el signo negativo. Ahora, fíjense, ahora hagamos el análisis. Ya sabemos que en este caso la elasticidad va a ser igual a 3. Entonces, ahí lo que yo les dejo escrito el ejemplo, pero es muy simple, si ustedes lo pueden ver. Si la elasticidad es igual a 3, ¿cómo lo podrían tomar ustedes conceptualmente? ¿Qué significa? ¿Qué pasa cuando yo aumento un precio cualquiera en una curva de demanda que tiene una elasticidad en ese punto igual a 3? Aumento 10%, por ejemplo, los precios. ¿Qué sucedería con las cantidades demandadas? Baja la cantidad demandada. Está bien, ¿cuánto baja? Aumenta el precio un 10%. Yo ya tengo como dato que la elasticidad precio es igual a 3. Quiero saber ahora cuánto van a bajar las cantidades demandadas. Un 30%. Un 30%. La relación es 1 a 3. Fíjense, yo se lo puso acá. Ustedes tienen. Cuando el precio varía en un 1%, significa que la cantidad demandada se incrementa en un 3%. Cuando los precios estén cayendo un 1% o al revés. O sea que acá pueden pasar lo siguiente. Si la elasticidad precio de la demanda en ese punto es igual a 3, si yo aumento 10% el precio, la cantidad demandada va a caer un 30%. Y si yo disminuyo el precio un 10%, la cantidad demandada va a aumentar un 30%. ¿Se entiende cómo entender precisamente ese resultado? Sí, profe. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Alguno tiene alguna duda, chicos? Bueno, quiero simplemente que le quede claro. Si yo calculo la elasticidad precio de la demanda, y en este caso puntual, me da igual a 3, ¿esto qué significa? Que la relación es de 1 a 3. Cuando yo aumente un 1% los precios del producto X, las cantidades demandadas del producto X van a disminuir un 3%. Esa es la relación. Si aumento 10%, la cantidad demandada del producto X va a caer un 30%. Y en ese mismo punto, si yo disminuyera el precio un 10%, las cantidades demandadas van a aumentar un 30%. ¿Por qué? Porque la relación entre precios y cantidades es una relación inversa. Por eso hablamos de la ley de la demanda decreciente. Y ahora hacemos otro cálculo muy simple. Fíjense, si nosotros utilizamos la misma ecuación para responder esa función lineal que está ahí, yo calculo para el punto P sub X igual a 100, sabiendo que para el punto P sub X igual a 100, si yo reemplazo en la ecuación arriba, mi cantidad de Q sub X va a ser igual a 50.
derivo simplemente y sé que la derivada de esa función va a ser igual a menos 2 por el precio de X dividido en la cantidad de Q sub X en ese punto. Y eso me da simplemente igual a menos 4. Utilizo este ejemplo porque luego lo quiero volver a ver, pero ustedes se fijan que llego exactamente y sin ningún problema al mismo resultado que tenía anteriormente. Si ustedes tienen un poquitito de paciencia, yo vuelvo a donde habíamos hecho el cálculo inicial, y fíjense que en un caso lo habíamos resuelto por variaciones porcentuales, en otro caso por variaciones absolutas, y en este caso utilizando la última ecuación, y en los tres casos hemos tenido el mismo resultado. Como para que ustedes vean que son cálculos sencillos, nosotros no le vamos a pedir cálculos más complicados que esto, pero sí nos interesa que ustedes entiendan el concepto de cómo es esa relación, cómo es la intensidad entre las variaciones de los precios y las cantidades demandadas y cómo podemos calcular. ¿Está claro eso? Sí, profe. Perfecto. Ahora seguimos con un poquito de cosas más conceptuales, ¿cierto? Estos simplemente son ejemplos extremos. Un ejemplo extremo de lo que sería una demanda perfectamente inelástica cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a 0. Eso, si ustedes se fijan, es simplemente una recta paralela al eje de los precios, en donde los precios van aumentando y la cantidad demandada simplemente no se modifica. Esto es básicamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, podrían ser medicamentos o, por ejemplo, podrían ser artículos de primera necesidad. El primer ejemplo que a mí se me ocurre es, por ejemplo, un enfermo de cáncer que necesita determinado medicamento, un diabético que necesita la insulina y por lo tanto estará dispuesto a pagar cualquier precio para sostener, digamos, su propia vida. Por lo tanto, no importa cuál va a ser la variación de precio, sino que inmediatamente va a tratar de pagarlo sin modificar la cantidad demandada que consume. Y la demanda perfectamente elástica es la figura que tenemos al lado, que identificada con B, en donde la elasticidad precio de la demanda es infinita, en donde, ¿eso qué significa? Que cualquier variación del precio, la cantidad demandada va a caer a 0. Y eso básicamente se aplica para los bienes y artículos suntuarios de los cuales, o de lujo, de los cuales nosotros podemos prescindir. Son artículos que tienen una alta elasticidad precio de la demanda. Son simplemente casos extremos, casi no hay aplicaciones, pero simplemente para que ustedes entiendan entre qué valores va a fluctuar la elasticidad precio de la demanda, entre 0 e infinito. Y ahora vienen estos que son determinantes de la elasticidad. Y podemos decir, a ver, ¿de qué depende que la demanda de un bien sea elástico o inelástico? Y dice, tipo de producto, viene de lujo de primera necesidad. Como dijimos hace un rato, si los bienes son de lujo, son altamente elásticos. Si son de primera necesidad o medicamentos, son bienes seguramente que tienen muy poca, son inelásticos, es decir, que ante cualquier tipo de aumento la gente va a tratar de mantener las cantidades demandadas. En cambio, los bienes de lujo, ante cualquier aumento, inmediatamente uno puede prescindir de esos bienes. Entonces, los bienes de lujo son elásticos y los de primera necesidad inelásticos. La cantidad de productos sustitutivos. Cuanto mayor sea la cantidad de productos sustitutivos, más elástico va a ser el bien. Por ejemplo, qué sé yo digo, aumenta el precio del café, y al aumentar el precio del café, la gente puede pasar a consumir té. Aumenta el precio del té, puede pasar a consumir mate. Bueno, cuanto mayor cantidad de bienes sustitutos tenga, más elástica va a ser la respuesta de la demanda. La proporción de la renta que representa el bien. Si, por ejemplo, podemos tomar el caso de los autos. Si yo ganara 50.000 pesos y un auto me costara una cuota del 20% de mi sueldo, bueno, probablemente yo accedería a ese auto. Pero manteniendo mi renta, aumenta el precio de ese bien y, por ejemplo, lo lleva al 40 o al 50% de mi sueldo, como yo también tengo que, tener para otros gastos, el porcentaje de la renta o del poder adquisitivo que representa el bien determina la elasticidad.
si yo voy a comprar un chocolate y el chocolate aumenta de 50 a 100 pesos, probablemente haya aumentado el 100%, pero como la proporción de la renta que representa ese chocolate es mínima, yo probablemente lo siga consumiendo. En el caso de los autos, como me ha llevado al 100% el aumento del porcentaje de mi renta, bueno, seguramente va a haber una disminución en la cantidad demandada. La otra cuestión a tener en cuenta es el horizonte temporal. En el corto plazo, todos, absolutamente todos los bienes son o tienden a ser elásticos. En el mediano y en el largo plazo tienden a ser, al revés. En el horizonte temporal, en el corto plazo, todos los bienes son inelásticos. En el mediano y en el largo plazo, todos los bienes tienden a ser elásticos. ¿Por qué es esto? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un vehículo que funciona a nafta. Se dispara el precio de la nafta y se mantiene constante el precio del gas, yo en el corto plazo no puedo hacer nada y por lo tanto mi respuesta es inelástica. Pero en el mediano o el largo plazo podría adquirir un equipo a gas que me permita pasar de la nafta al gas y por lo tanto sí tengo una respuesta elástica en relación a mi consumo de nafta. En todos los casos, tanto en la elasticidad, en todas las elasticidades que vamos a ver, incluida la oferta, digamos, incluida la de la oferta, la respuesta de corto plazo es inelástica. En el mediano y largo plazo siempre va a ser elástica porque yo voy a poder hacer acciones que me permitan no depender de ese bien que ha aumentado el precio. Y los productos adictivos, vamos a ver un ejemplo un poquito más de detalle, pero está claro que, por ejemplo, las drogas, el cigarrillo, el alcohol, son productos que tienen una elasticidad, digamos, son inelásticos, es decir, que a pesar de que aumenta el precio, la gente tiende a seguirlos consumiendo. Aquel persona que lamentablemente tiene una adicción de cualquier tipo, bueno, va a tratar de mantener, a pesar de las variaciones de precio, las cantidades demandadas del producto que consume. Así que lo que ustedes tienen acá son los determinantes, digamos, de manera conceptual, que tiene la elasticidad y que nosotros tenemos que atender para saber si un producto es más o menos elástico o es inelástico. ¿Está claro esto? ¿Está claro? Bueno, perfecto. Fíjense. Acá algunos ejemplos. Demandas que son perfectamente elásticas. Ahora, obviamente, es difícil en este tiempo que vivimos aplicar estos ejemplos, pero en tiempos normales, ustedes saben que el teatro o el cine no son bienes de primera necesidad, por lo tanto, ante cualquier variación brusca del precio, mucho más cuando además el teatro o el cine hoy tiene una gran cantidad de productos sustitutivos, como por ejemplo todas la oferta de streaming que hay y que uno puede acceder fácilmente. Entonces, la verdad que cualquier aumento en el precio del teatro o el cine inmediatamente impacta en las cantidades demandadas de entradas en esas actividades. Los puestos de comida callejero, porque ustedes ven que hay un enorme, primero que hay mucha concentración, ustedes lo van a ver tranquilamente acá en Tucumán. Hay esquinas en donde cada una de las ochavas hay un puesto de comida o venta de milanesa o de pizza o lo que fuera. Con lo cual, básicamente cualquier pequeño aumento de precio que hubiera en un mercado que tiene muchos diferentes, alguien está hablando. Cualquier variación en el precio que hubiera en ese mercado que tiene muchos diferentes, inmediatamente va a generar que la gente se vaya a otro lugar. Por lo tanto, son muy elásticas las respuestas en esos dos ejemplos que acabamos de dar. Y de demanda perfectamente inelástica, una es el agua, es un bien de primerísima necesidad y por lo tanto, a pesar de que haya variaciones en el precio, uno va a seguir consumiendo esa agua, y el ejemplo que di anteriormente, en este caso de los medicamentos y puntualmente de la insulina, pero también puede ser cualquier otro medicamento imprescindible para la vida o necesaria para una calidad de vida de una persona. Así que ustedes tienen ahí ejemplos de demandas que son perfectamente elásticas y demandas perfectamente inelásticas. Fijémonos,
Simplemente porque me interesa no tanto esta demostración de carácter matemático, sino para que podamos determinar luego dónde obtenemos el máximo beneficio y hacer un pequeño ejercicio. Si yo tomo la misma curva, la misma recta con la que hicimos el primer cálculo y analizamos cómo es la elasticidad en cada uno de los puntos, yo podría tomar, por ejemplo, acá el punto A, en donde determino a priori que la elasticidad precio va a ser igual a infinita, y en este punto yo aplico la fórmula. Y cuando aplico la fórmula, lo que yo veo es que tengo la pendiente, que podría ser menos 1, conozco el precio de A, pero ¿cuántas son las cantidades demandadas en el punto A? ¿Cuántas son las cantidades demandadas en el punto A? Cero. 0. Y por lo tanto, cualquier valor sobre 0 es una indeterminación, es igual a infinito, ¿cierto? Entonces, la elasticidad precio en este punto A, en ese punto A, es igual a infinito. Y si hago al revés, acá, en este punto es exactamente al revés. Lo que vendría a ser el punto B, ¿cierto? En ese punto, si ustedes se fijan, ¿yo qué es lo que voy a tener? Acá tengo la cantidad demandada, pero ¿cuánto es el precio de A acá, en este punto? Perdón, el precio de X acá en este punto. ¿Cuánto es el precio? 0. Y por lo tanto, 0 sobre cualquier valor me va a dar 0. Entonces, lo que yo veo es que en esta curva, como en todas, la variación de la elasticidad precio va de infinito a 0. Y en algún caso puede tener valor negativo. Esto vale para la elasticidad precio de la demanda. Y pasa por un punto en donde la elasticidad precio es igual a 1, que simplemente este cálculo que ustedes ven acá abajo y a la derecha es un análisis en función de triángulo, que no vale la pena hacerlo. Simplemente nosotros vemos que desde el punto A, en donde la elasticidad precio es igual a infinito, si yo midiera la elasticidad precio a lo largo de la curva, tendría distintas variaciones hasta llegar a 0, pasando por un punto en donde la elasticidad sería unitaria. Ustedes ven entonces, y esto queda claro acá, que yo tengo una pendiente. La pendiente siempre va a ser menos 1 y va a ser constante, en este caso, a lo largo de la curva. Pero la elasticidad no. La elasticidad va a variar de infinito a 0, pasando por un punto en donde la elasticidad va a ser unitaria. Como dijimos que la elasticidad precio, si es mayor que 1, es elástica, entonces a partir del punto C, en donde la elasticidad precio es igual a 1, hacia este tramo superior, es el tramo elástico de la curva. Y a partir del punto C hacia abajo, porque en este caso ya la elasticidad son todas menores a 1, estamos en el tramo inelástico de la curva. ¿Alguna duda, algún comentario sobre esto? No, profe. Perfecto, muy bien chicos, seguimos. Fíjense, ahora lo que yo he hecho acá es simplemente graficar, no se ve ahí arriba, pero no se ve muy bien, pero esta es la misma ecuación lineal que nosotros vimos cuando hicimos el cálculo inicial, ¿no? Si ustedes se fijan, ahí tengo, acá en realidad, en la parte de arriba dice X sus D, pero podría ser Q sus X, exactamente lo mismo, que tiene esta relación. 8 menos 2 P sus X, ¿cierto? Y, a ver, utilizando esta fórmula, lo que yo tengo acá al costado, utilizo la misma formulita para calcular de manera lineal, que si ustedes la ven está acá arriba de la tabla. Eso me permite ir dándole valores, ¿cierto? Distintos valores a los precios y ver cuáles son las cantidades y obtener con esa fórmula el valor de la elasticidad en cada punto. Esto que ustedes ven acá, en un poquitito más celeste, la curva, tenemos dos curvas acá, una celeste y otra que está más en azul. La curva azul es la que responde obviamente a la ecuación de la curva de demanda. Y lo que ustedes ven en celeste son las variaciones de la elasticidad precio para los distintos puntos de esa curva.
Si ustedes se fijan en este punto que está marcado con amarillo, en donde la elasticidad precio es igual a 1, entonces yo vengo acá en donde la elasticidad precio es igual a 1, para ese punto que yo tengo acá, si me voy hacia arriba, veo, ¿no es cierto?, que el precio, la cantidad demandada es 2, el precio en ese punto es 2, y en la cantidad demandada es 4. No sé si ustedes alcanzan a visualizar. Yo estoy marcando ahí con el cursor. ¿Alcanzan a ver ustedes el cursor dónde está puesto o no? Sí, profe, ya se ve. Bueno, Sí. fíjense. A ver, obviamente que con un pizarrón sería mucho mejor, pero fíjense. En este punto, si ustedes miran hacia la derecha, en lo que sería el eje vertical, ustedes fíjense, donde está el cursor, ahí la elasticidad vale igual a 1. Para ese punto, si yo voy arriba, voy a la curva, veo que el precio es igual a 2 y que la cantidad demandada es igual a 4. Y lo que yo voy a intentar demostrar es si efectivamente obtenemos el máximo beneficio cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a 1, que es un concepto importante. Luego vamos a volver a ver vamos a volver a mirar la curva para ver 2 o 3 cositas de carácter conceptual que si a ustedes el día de mañana le presentaron una curva y sus variables... Ya pude, ya lo abro. Bueno. ¿Ok? ¿Un sándwich? Dale el micrófono. Con lechuga, tomate. Bueno, Valentina. vamos a volver a la curva para ver de qué mejor manera la podemos utilizar para poder maximizar nuestro beneficio. Lo que sí, si a ustedes les queda claro que cuando la elasticidad vale 1, acá abajo la cantidad demandada es 4 y que el precio es igual a 2, yo voy a intentar demostrar que en ese punto, para esa curva de demanda, obtengo el máximo beneficio. Vamos a ver. Fíjense, esto es un ejemplo simplemente. Esta es lo que se denomina elasticidad unitaria isoelástica, porque para esa curva, que es una hipérbole, bueno, todos los puntos nos da unitaria en todos los puntos. Es un caso muy especial, así como ustedes van a ver los casos en donde tenés elasticidad, los casos extremos, elasticidad infinita o elasticidad igual a 0, en este caso, con esa representación geométrica, con esa forma geométrica de la hipérbole, tenemos lo que se denomina elasticidad unitaria isoelástica. A lo largo de la curva, la elasticidad siempre va a ser igual a 1. Es una curiosidad y por eso simplemente la puse. Pero si ustedes se fijan, ustedes lo que ven acá es una distribución de los beneficios, en donde acá lo que yo tengo representado en realidad son los ingresos. Y esta es la misma curva que hicimos el análisis para ver en qué punto teníamos la elasticidad igual a infinito, la elasticidad igual a 0, en qué tramo de la curva la elasticidad era menor que 1, en qué tramo de la curva era mayor que 1, y por lo tanto, cuando es mayor que 1 es el tramo elástico y cuando es menor que 1 el tramo inelástico. Y en esta distribución de los ingresos, este gráfico representa que en el punto en donde la elasticidad es igual a 1, tengo los máximos ingresos. Vamos a hacer un ejemplo muy simple tomando la misma ecuación y en todo caso volviendo a la curva para hacer algún tipo de análisis respecto a qué nos puede indicar esto si yo fuera un productor o un vendedor. Fíjense, yo ahora lo único que tengo la misma ecuación, Q sub X igual a 8 menos 2P sub X. De acá despejo simplemente el precio, el valor del precio. Ustedes saben que mis ingresos totales son simplemente el precio por la cantidad de producto que yo voy a vender, ¿cierto? Y por lo tanto, lo único que hago es reemplazar en mis ingresos totales, el valor de P sub X y de Q sub X que he sacado de arriba, ¿cierto? A partir de ahí obtengo esta ecuación que tengo acá, que es mi ecuación que me está midiendo mis ingresos totales. Y para obtener el máximo, yo hago la primera derivada, que en realidad la primera derivada es igual, acá hay un concepto que ustedes deberían comenzar a manejar, que es ingreso marginal, es decir, el ingreso que yo obtengo
cuando produzco una unidad más o cuando vendo una unidad más, ¿cierto? Ahora bien, este ingreso marginal, ¿cierto? Me indica que mi ingreso total máximo se va a dar ¿cuándo? Cuando yo tenga estos valores tanto para Q sub X como para el precio de X. Es decir, que cuando Q sub X sea igual a 4, P sub X va a ser igual a 2. En ese caso, fíjense, con mi ingreso máximo va a ser igual a 8 y en ese punto yo tengo que la elasticidad precio va a ser igual a 1. Esto es simplemente haciendo la primera derivada y a partir de la primera derivada yo lo que voy haciendo es reemplazar valor. Si yo fuera a la curva anterior, entonces quedaría claro que para este punto en donde la elasticidad es igual a 1, yo obtengo mi máximo ingreso. ¿Por qué hago una aclaración acá? Porque puse este avisito, que sí me parece importante, porque en ningún caso acá estamos considerando los costos. ¿Por qué? Porque mis ingresos totales, en realidad, cuando yo considero los costos, que es lo que vamos a ver, supongo que la próxima semana, en mis ingresos totales yo tendría que poner mi precio por la cantidad menos mis costos, que mis costos son, en principio, los costos fijos más los costos variables. Cuando yo haga esa, cuando le reste a mis ingresos totales mis costos, yo voy a obtener entonces el máximo beneficio. Lo que yo estoy viendo acá, que mis ingresos se maximizan cuando la elasticidad precio es igual a 1. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda, chicos, de esto? En tu momento no. Estamos como concepto. ¿Qué les pido que ustedes entiendan? Esto que está acá. Fíjense la distribución de lo que serían los ingresos y cómo va variando la elasticidad de 0 a 1 y de 1 a infinito. En el tramo inelástico, si ustedes se fijan, yo podría decir que mis ingresos llegan a un máximo y comienzan a disminuir. En el tramo elástico es al revés. Mis ingresos son 0 y comienzan a aumentar hasta que llego a este punto máximo en donde la elasticidad precio es igual a 1. Eso es como concepto y es lo que necesitamos que ustedes sepan. Que el ingreso máximo es cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a 1. ¿Está claro eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, lo que vamos a ver ahora es simplemente ejemplos que tienen que ver con distintas, para que ustedes vayan notando cómo la pendiente de la curva, en este caso que son rectas, van determinando si mi demanda es elástica o inelástica. Fíjense, en este caso es una demanda inelástica. Si ustedes se fijan acá, yo tengo un producto que lo estoy vendiendo a 1 peso. Y vendiéndolo a 1 peso, vendo 100 unidades, ¿cierto? Ahora, en este caso, paso de 0 a 3, entonces he aumentado significativamente mi precio, he aumentado prácticamente un 200% y las cantidades demandadas han bajado de 100 a 80. Entonces, si ustedes se fijan, es un ejemplo típico de demanda inelástica. ¿Por qué? Porque yo aumenté a 3 pesos el precio del producto, mis ingresos totales son el precio por la cantidad, es decir, que mi ingreso a 1 peso son 100, a 3 pesos mis ingresos son 240 porque cayó la cantidad demandada de 100 a 80, pero veo que mis ingresos han aumentado. ¿Cuál sería en ese caso la primera reflexión que ustedes pudieran hacer si ustedes producen o venden algún producto que tiene una demanda inelástica? ¿Qué les sugiere que ustedes podrían hacer? Aumentar el precio.
Vos aumentás el precio, ¿por qué? Porque si la demanda es inelástica, significa que tu elasticidad es menor que 1. Por lo tanto, cuando yo aumente el precio, la variación porcentual del precio va a ser mucho mayor que la caída de la cantidad demandada. Vos vas a estar trabajando en la parte inelástica de la curva, que es esta que está acá. Entonces, a medida que vos vas aumentando el precio, seguramente vos vas aumentando tus beneficios. Eso, obviamente, en el caso que vos tengas una curva de demanda inelástica, en donde vos te fijas que si por los motivos que fuera vos te encontrás en esa situación, podrías aumentar el precio porque la cantidad demandada no va a, digamos, no va a caer en la misma variación porcentual que el aumento de tu precio. Por lo tanto, te conviene y vos podías aumentar tus ingresos de esa forma. ¿Está claro eso? Sí, profe, bastante claro. Bueno, ahora vemos el otro caso. En el caso de una demanda elástica, yo ahora me encuentro con que vendo un producto o que vendo algún artículo que tiene una demanda elástica. Entonces ustedes fíjense, yo acá tenía un producto que lo estoy vendiendo a 4 pesos y a ese precio estoy vendiendo 50 unidades. Acá estaría el punto en donde yo tengo P sub X igual a 4 y la cantidad demandada Q sub X o X sub D igual a 50. Entonces veo, mis ingresos son mi precio por la cantidad y esto me da igual a 200. Ahora aumento un 5%, aumento un 10% mi precio. Y al aumentar voy de 4 a 5. Pero noto que la caída en la cantidad demandada cuando yo voy de 4 a 5 es abrupta. De 50 paso a vender 20 y mis ingresos se reducen a 100. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo me encuentro con un producto con demanda que es elástica, puede ser un bien suntuario, un bien de lujo, un producto que tiene muchos sustitutivos, bueno, inmediatamente en el momento que yo aumente el precio, va a caer abruptamente en un porcentaje mucho mayor que la variación del precio, la cantidad demandada y por lo tanto mis ingresos van a disminuir y obviamente a mí no me conviene hacer ese aumento de precio porque mis ingresos disminuyen notoriamente. Lo que sí quiero que vean son dos cosas. Que fíjense la pendiente de la curva. Cuando la curva sea más paralela al eje de las cantidades, las respuestas son más elásticas. Ustedes notan eso. Notan que las respuestas inelásticas tienden a ser paralelas al eje de los precios y las respuestas elásticas tienden a ser más paralelas o más inclinadas hacia el eje de las cantidades. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Sabe? Se los digo ¿por qué? Porque a lo mejor en un examen nosotros les decimos, dibújame una curva que tenga una demanda elástica. Bueno, ustedes, ¿qué es lo que tendrían que ver como regla mnemotécnica? Bueno, en principio que las demandas elásticas son más inclinadas hacia el eje de las cantidades y las inelásticas son más paralelas al eje de los precios. Y después hacen el análisis, se fijan cómo es la variación porcentual en los precios y cómo sería la variación porcentual en las cantidades demandadas. En este caso de la demanda elástica estaríamos en el tramo superior de la curva en donde las elasticidades son mayor que 1. Esto que está acá es lo que ustedes tienen en el libro de blanco, que les pido simplemente que los miren. Yo puedo tomar cualquier ejemplo. Por ejemplo, tomo el ejemplo de la segunda fila, en donde dice, si el precio aumenta y la demanda es inelástica, disminuye porcentualmente menos lo que aumenta el precio, la cantidad demandada. Los ingresos se incrementan. ¿Por qué? Porque obviamente es una curva inelástica. Y ustedes lo que tienen acá es simplemente una pequeña resumen de lo que acabamos de ver. Los ingresos aumentan, el precio sube, las cantidades demandadas bajan, pero mis ingresos suben. Y, a ver, si yo volviera, no solamente tengo que estar, fíjense, acá en estos dos casos que están acá tengo, por ejemplo, una curva inelástica, ¿cierto?
pero no necesariamente tengo que tener una curva que en toda su trayectoria sea inelástica. En este caso sí, porque es una curva lineal, es una recta que tiene siempre la misma pendiente. Pero si yo volviera acá, a esta curva, que está acá, ustedes fíjense, esta es la recta, ¿cierto? ¿Yo qué podría hacer? Simplemente determinar en qué punto, que es cuando la elasticidad de precio es igual a 1, y a partir de ese punto ver en qué punto estoy trabajando. Si yo estuviera trabajando en valores de precios inferiores, ¿cierto? A 2, yo podría aumentar el precio porque estoy en el tramo elástico de la, digamos, elástico de la curva, inelástico de la curva, perdón. Yo podría estar trabajando, aumentando el precio de manera tal de ir aumentando mis beneficios. Es decir, que ustedes no solamente tendrían que ver, como en este caso que acabamos de ver, si la curva es inelástica o no, sino además en qué tramo de la curva estamos trabajando para ver si yo puedo aumentar o no puedo aumentar el precio. Este cuadrito que está acá, ustedes los tienen en el libro de blanco y tienen todos los ejemplos posibles de manera tal de que ustedes puedan determinar sobre la elasticidad precio de la demanda, qué pasa con los ingresos y qué pasa con las cantidades demandadas cuando hay aumentos o disminuciones de precio. Yo les pido simplemente que ustedes la miran y ven algunos de los gráficos que nosotros le hemos puesto acá y ustedes rápidamente van a sacar esto. Seguramente algún tipo de estos ejercicios se lo va a dar el profe Madariaga y les pedimos también que esto lo miren porque a lo mejor no en los parciales y lo demás no tomamos tanta teoría, pero podemos preguntar no solamente a ver que nos digan qué sucede con tal cosa, sino que además nos expliquen conceptualmente por qué. ¿Está claro eso? ¿Hay alguna duda, alguna cosa que quieren que repasemos, algunas cosas que les parece que no está suficientemente bien explicada para que lo hagamos? Yo lo único que no entiendo, profe, es por qué, digamos, en los ejes coordenados se pone el precio, digamos, en lo que sería el eje de las Y, si, bueno, al menos a mi entendimiento, pareciera ser que el precio es la variable independiente. Sí, lo expliqué esta tarde, no sé si vos estabas, inicialmente cuando comenzaron a hacerse las primeras formalizaciones en economía, se pensaba que las cantidades demandadas eran la variable independiente. Y como vos bien sabes, las cantidades independientes en análisis matemático se grafican sobre el eje de las X. Pero luego, haciendo análisis posteriores, se llega a la conclusión que lo que miran principalmente las personas y lo que es la variable independiente que determina las cantidades demandadas es obviamente el precio. Pero ya había una serie de gráficos en donde se habían establecido los que eran la curva de oferta y demanda. Por lo tanto, a ver, nosotros hacemos representaciones en donde la variable independiente está, como vos bien dices, representada en el eje de lo que vendría a ser las Y, pero en el caso nuestro de los precios, y no en el eje de las X o de las cantidades demandadas como en economía. Es decir, que nosotros graficamos exactamente al revés. Por eso la curva de demanda tiene la forma que tiene. ¿Para qué? Para responder a la ley de la demanda decreciente, y por eso la curva de oferta tiene digamos, la representación que tiene a los efectos de responder a que la relación entre la oferta y el precio es una relación directa, es decir, que cuanto más aumenta el precio, más aumenta las cantidades ofertadas. ¿Está claro eso? Sí, entiendo. Bueno, pero quiero que sepa lo siguiente, la observación que vos haces es correcta y es buena. Lo que sucede es simplemente que primero inicialmente pensaron que la cantidad independiente, que la variable independiente eran las cantidades demandadas, luego sobre la marcha se dieron cuenta que no es así. Bueno, pero ya habían comenzado a graficar y mantuvieron ese tipo de representación, pero tu observación es absolutamente correcta. Claro, gracias. Sí, yo no pude estar, digamos, en la clase de más temprano, estaba enfermo, así que bueno. Bueno,
No, perfecto, pero está muy bien que lo pregunte y está muy bien que ustedes pregunten cualquier duda que tengan. Si la podemos responder, la respondemos. Si no la sabemos, decimos no sabemos y en todo caso nos tomamos el trabajito de mirar un poco durante la semana y les respondemos la clase siguiente. Pero está muy bueno que pregunten, así que te agradezco la pregunta. Está muy bien. Bueno, les pido simplemente que ustedes miren esta tabla, que la tengan en cuenta y que la analicen a los efectos de que si nosotros hiciéramos algún tipo de pregunta vinculada con esta tabla, no solamente puedan respondernos, sino además explicarnos por qué, qué es lo que más nos interesa a nosotros. Ahora lo que vamos a ver son básicamente un par de ejemplos de análisis, ¿no? Utilizando la elasticidad precio de la demanda. Por ejemplo, el tema del mercado de las drogas y las sustancias adictivas. En el mercado de las drogas y las sustancias adictivas, si ustedes, por ejemplo, básicamente el tema de las drogas, tuvieran que decirme a mí, desde el punto de vista económico, ¿cómo creen que se está combatiendo a las drogas? Si ustedes tuvieran que decirme en términos económicos, miren, el combate a las drogas se combate desde este punto de vista en economía. ¿Cómo creen ustedes que se haría? ¿Alguien se anima? ¿Cómo se combaten las drogas en la Argentina y normalmente en cualquier país? ¿Cómo se combaten? Prohibiendo / penalizando su uso. Así es, o sea que, a ver, en realidad más que penalizando su uso, yo te diría... La comercialización, digamos. ¿Cómo? Penalizando más bien la comercialización de las drogas. ¿Y eso qué significa? Es un análisis desde el punto de la oferta. A ver, la fuerza de seguridad cuando decomisan droga o la fuerza de seguridad cuando utilizan todos los elementos que tiene para impedir esa comercialización, lo hacen llevándolo a términos económicos. Digamos, a partir de la oferta o a partir de la demanda, ¿qué se restringe? La oferta. Se restringe la oferta, ¿cierto? Y sí. Cuando se restringe la oferta, ¿qué pasa con el precio de las drogas? Aumenta. Por lo tanto, uno podría decir desde el punto de vista económico que es una política equivocada. ¿Por qué? Y ahí hay otra cuestión que lo vamos a ver, que es la cuestión ética y moral, ¿cierto? Pero a ver, uno podría decir, están restringiendo la oferta de droga. Al restringir la oferta de droga, el precio aumenta, y si el precio aumenta, ¿qué pasa con los beneficios de los narcotraficantes? Aumentan. Aumenta. Por eso es que ustedes van a escuchar, y lo van a escuchar de autoridades a nivel mundial, que dicen que la guerra contra las drogas está perdida. ¿Por qué? Bueno, porque es imposible, en virtud de los beneficios que tiene el mercado mundial de las drogas, que son miles de millones de dólares, que se mueven en todo el mundo, es imposible restringir la oferta. Y hay gente que propone una solución muy sencilla, que tiene obviamente un gran componente ético y moral. No sé si alguien... legalizarla, legalizar el consumo. Exactamente, no solamente legalizarla, sino simplemente liberalizarla. Es decir que en vez de tener una política desde el lado de la oferta, tener en todo caso una política del lado de la demanda, como puede haber pasado por ejemplo, en Uruguay, que ha legalizado la marihuana. Y todos los beneficios que hay de la marihuana se utilizan para combatir las adicciones. Es decir, a ver, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo toda una enorme campaña de concientización para que la demanda baje y no para restringir la oferta. Y en todo caso, han logrado con la legalización que, por ejemplo, ustedes saben que la marihuana se le vende a un ciudadano que es uruguayo, porque si va un argentino, te ponen algunas restricciones, se venden en farmacias o en lugares que están indicados para eso, con lo cual garantizan la calidad del producto, por una parte, y por otra parte que todos esos beneficios de la marihuana puedan volver a la cura de aquellas personas que sufren adicción.
y están obviamente quitándole buena parte del beneficio ¿a quién? A aquellos que comercializan ese tipo de sustancias. Ahora, ustedes se imaginan que hay drogas que son más duras y esas drogas más duras podrían generar enormes problemas de salud y también algunas cuestiones de carácter ético y moral. Habría que ver quién se anima a decir hay que liberalizar las drogas, hay que legalizarlas. ¿Por qué? Porque eso va a significar una absoluta baja en los precios y beneficios para aquellos que tienen sustancias adictivas. Porque ¿cuál es el problema? El problema tiene que ver con esto que nosotros estamos viendo acá, la inelasticidad de la demanda de aquellas personas que consumen sustancias adictivas. Aquellas personas que consumen sustancias van a seguir consumiéndola en cualquier circunstancia y por lo tanto, cuando la oferta baja en virtud de las políticas que se utilizan para reducir esa oferta, el precio sube y la gente está dispuesta, que lamentablemente tiene esa adicción, a pagar mayores precios para seguir consumiendo esa sustancia. Por lo tanto, uno podría llegar, haciendo este análisis económico y la característica inelástica que tiene la demanda de sustancias adictivas, que no es una política correcta. Obviamente, tiene todo su componente ético y moral que, bueno, que impide tomar algún tipo de soluciones. Está claro también que la medida que se tomó en Uruguay, no solamente en Uruguay, hay otros países del mundo, hay estados en Estados Unidos precisamente, en donde ya la marihuana también está hecha de forma libre. Y cuando uno habla de la calidad de los productos, ustedes seguramente sabrán que hay muchas personas que ya están consumiendo cierta derivado de la marihuana y aceites y una serie de cosas más que la gente consume, pero lo hace de manera informal, no hay ninguna control, ni registro, ni análisis de la calidad de esa sustancia que la gente consume, sin ningún tipo de control. Es más, hay médicos ya que ustedes saben que ya recetan algunos derivados de la marihuana, pero como no está legalizada, bueno, no puede haber control de calidad sobre ese tipo de productos. Así que básicamente uno podría hacer un análisis económico analizando desde el punto de vista de la característica inelástica que tienen las sustancias adictivas y si la política que se sigue adelante para su combate es o no la correcta. No sé si quedó claro ese ejemplo. Sí, profe, quedó claro. Bueno, y el otro es el del transporte público, en donde ustedes saben que el transporte público normalmente, y hoy a la tarde hemos visto simplemente algunos gráficos en donde ustedes ven cuáles son los subsidios al transporte. Entonces ustedes podrían preguntar, bueno, ¿por qué subsidio el transporte público si además es una característica inelástica? Ahora no tanto porque hay muchos medios de transporte y en ciudades de tamaño medio, como es Tucumán o Chico todavía, han surgido alternativas, podríamos decir sustituto al transporte público. Desde los remises hasta la gente utiliza mucho las motos y ahora últimamente las bicicletas. Y por lo tanto eso le pone, si ustedes quieren, un freno a la posibilidad de aumentar el precio. Pero normalmente en el mundo el transporte público es también un ejemplo claro de una demanda de carácter inelástica. La gente necesita trasladarse, el transporte público en muchos casos es la forma más barata, y uno podría preguntarse entonces, entre otras cosas, ¿por qué no aumentan el precio del transporte público? ¿Por qué tenemos esas discusiones eternas que hay acá en Tucumán respecto al precio del boleto? ¿Y por qué se intenta subsidiar si la gente sí o sí va a necesitar en cierta medida el transporte público? ¿Por qué creen ustedes que eso sucede? ¿Por qué creen que sucede? ¿Alguno que se anime y me dé una opinión? ¿Está subsidiado por las autoridades? ¿Tiene un precio Está máximo? subsidiado. A ver, el transporte público tiene un alto componente de subsidio y eso impacta en los presupuestos, tiene un costo fiscal importante. La pregunta es ¿por qué el Estado decide subsidiar el transporte público?
¿Por qué decidimos hacerlo si todos sabemos que puede caer la cantidad demandada de boletos, pero no va a caer en el mismo porcentaje del aumento que se produzca? Y bueno, podría ser algo así como que se lo considera un bien, un servicio esencial y que se promueve que sea accesible para todo el mundo. Porque siempre en las decisiones de carácter económico, yo se lo voy a repetir 1000 veces, no es solamente el número, también es el contexto. Y por ejemplo, un intendente con buen criterio puede pensar en el impacto ecológico que puede significar que haya mayores taxis o mayores autos particulares ingresando al centro. Tanto, a ver, en su impacto como generación de gases de efecto invernadero, como congestionamiento de tránsito. Entonces yo podría pensar que a mí me conviene subsidiar el transporte público por razones ecológicas, por razones ambientales, por razones de tránsito, y por una serie de motivos como eso, que a lo mejor hacen mucho, generan una ecuación social que es mucho más positiva que el mero análisis de números y absolutamente económico. Entonces, la economía mira, o debería mirar siempre un poquitito más allá que el número. Y en este caso, uno podría fijar cuál es el precio del costo real del boleto y trasladarlo 100% hacia los usuarios, pero probablemente la mejor política sea, atendiendo esas consideraciones, subsidiarlo de manera tal que la gente tenga un incentivo para utilizar más el transporte público que cualquier otro medio de transporte. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bueno, en estos dos casos son casos de demanda inelástica, ¿cierto? Son las 10:30, no quiero marearlos más. En todo caso, mañana ustedes van a tener un práctico con el ingeniero Madariaga. Y lo que vamos a hacer es dejamos esto acá y lo continuamos el jueves que viene pidiéndole simplemente que ustedes miren la presentación que hicimos esta tarde, la que acabo de hacer hasta acá ahora, y que continuemos con lo poquitito que está faltando de lo que es elasticidad cruzada, elasticidad renta y la elasticidad de la oferta, para que ustedes vayan de alguna manera digiriendo un poquitito, madurando un poco lo que hemos charlado hoy, que lo podamos repetir en todo caso si es necesario la próxima clase y que el concepto les quede lo más afiatado posible. ¿Estamos, chicos? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, antes de terminar, simplemente quiero saber si hay algo que ustedes quieren preguntar respecto de esto que hemos visto hasta acá. De momento no. Bueno, les pido eso, les pido por favor, yo sé que a ustedes les cuesta, tienen muchas actividades, me gustaría simplemente que tanto sobre lo que vimos esta mañana, que son precios máximos, esta tarde, precios máximos y precios mínimos, y todo este análisis que hemos hecho respecto a la elasticidad, ustedes lo repasen tanto en el libro como en la presentación que nosotros hicimos. Si tienen alguna duda, para mí sería muy importante que arranquemos. Mañana tienen el práctico con el profe Madariaga, pero el próximo jueves, cuando retoman conmigo, sería muy bueno que ustedes me digan, profe, esto no lo entendí y me gustaría que me lo expliquen. Bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que ustedes no se queden sin ninguna duda. Recuerden que ustedes acá simplemente comprenden los temas, pero lo profundizan cuando van a la bibliografía, y ahí le pueden surgir muchísimas dudas. Así que nosotros, con gusto, si podemos ayudar a que comprendan, muchísimo mejor. Así que bueno, terminemos acá y nos estaremos viendo mañana a la tarde en la clase correspondiente. 18:15 creo que arrancamos mañana. Así es. Buenas noches. Perfecto, chicos, que descansen y nos estamos viendo mañana a la tarde. Perfecto, profe. Buenas noches. Nos vemos, profe, que ande bien. Buenas noches. Chao, profe, que ande bien. Hasta luego. Que ande bien.